Bendiciones, un gusto saludar a toda la amable audiencia de los canales de televisión que rentamos y que predican el Evangelio las 24 horas del día en las ciudades de Dallas y sus alrededores, Houston y sus alrededores, San Antonio y Austin. Estos 4 canales que tenemos rentados, como también la radio, la 990 AM en Dallas y sus alrededores y muchas ciudades que la escuchan. Pues a todos ustedes, televidentes, radioyentes, les saludamos en este día domingo y les damos la bienvenida a este estudio de la lección, pero no sin antes a mis hermanos de Perú, esos hermanos que también siguen la lección, ahí en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Paraguay, hermanos que tenemos ahí en Brasil también, no digamos Venezuela, Colombia y Ecuador. Es un gusto para nosotros llegar hasta sus hogares, allá en Argentina. Bueno, hermanos, sean bienvenidos por todos lugares donde ustedes estén, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá, donde no tenemos hermanos que nos escuchan, hasta en África tenemos hermanos que también nos escuchan. Un gusto saludarles a ustedes allá por Holanda también, ahí en Italia, hay hermanos también en España. Bueno, por donde estén y estén recibiendo esta señal de la lección, un abrazo para ustedes, es un gusto saludarles. Y aprovecho también para darles las gracias por el apoyo que nos dan. No todos, pero los que nos apoyan, gloria a Dios, y quiero agradecérselos, porque pues yo sé que allí aparece, durante estamos desarrollando la lección, allí aparece cómo nos pueden ayudar a través de Western Union, a través de RIA, ahí aparece mi número de teléfono para que se comuniquen conmigo, el número de WhatsApp, que es +1 214 881 4029, y algunos hermanos pues atienden el llamado y se unen a nosotros para apoyarnos, para poder reunir esos $54,000 mensuales que necesitamos para pagar los 4 canales de televisión y radio que están presentando la verdad presente las 24 horas. Así que gracias a los que nos apoyan, y si usted no nos ha apoyado y quiere hacerlo, pues es bienvenido. Ahí está el teléfono para que se comunique con este servidor y pueda pues pedir información de cómo enviar diezmos y ofrendas a este ministerio para que sigamos proclamando este mensaje. Será para nosotros una gran alegría que usted se una a nosotros, y agradecemos de antemano al que lo haga y al que ya lo está haciendo. Bueno, después de haberles saludado, darles la bienvenida a esta nueva lección que vamos a tener, titulada ¿Quién acepta a Jesús? Es una pregunta. Vamos entonces a presentar a los que nos acompañan para estudiar la lección de este día y que también nos van a acompañar en el resto de la semana. Como son aquí mis hermanos Tony García y Carmelo Ramírez. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí ante ustedes, y les ruego nuevamente, como casi siempre lo hacemos o lo hago, que oren por esta escuela sabática que se está llevando a cabo. Porque el único fin, repito, y lo voy a seguir repitiendo, es que seamos bendecidos, que el Señor nos abra el entendimiento, porque el tiempo en que estamos viviendo, las cosas que se están viendo, nos indican que el Señor está a las puertas, hermano. No hay tiempo para dormir. Oren por nosotros, oren por todo el equipo en el cual es posible llevar a cabo esto. Que Dios los bendiga. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Yo también estoy agradecido de estar aquí en este inicio de semana, ¿verdad? Con el propósito de aprender más con el estudio. No crean ustedes que uno viene y lo expone así nomás porque sí, sino al contrario, ¿verdad? También aquí venimos a aprenderlo, porque yo escucho aquí a los varones también, y posiblemente, ¿verdad?, ustedes también escuchen por allá otra parte del estudio que ustedes hagan. Así es que son de gran bendición estos estudios, más para el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Lo requiere esta situación, ¿verdad? Por un lado es favorable porque nos permite tener un poco más tiempo de poder escudriñar la palabra del Señor, de permitir que Él nos prepare, y por el otro lado, ¿verdad?, de estar unidos más como familia. Así es que el Señor nos bendiga y que podamos salir, ¿verdad?, beneficiados de estas lecciones. Bueno, después de haber escuchado entonces a mis hermanos, saludarles, creo que es bueno que hablemos con Dios para estudiar. Así que voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga la oración. Amén.
Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Gracias, Padre bendito, por su amor. Gracias porque sus promesas son seguras y son confiables. Su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está usted, y es por eso que lo creemos, Señor. También, Señor, gracias por permitirnos, Señor, en estos momentos iniciar el estudio de esta lección, pidiendo la unción de su Santo Espíritu, y que sea usted el que hable por medio de nosotros. Amén. Que lo que hayamos nosotros estudiado, su Santo Espíritu nos lo haga recordar, y que podamos ser bendecidos y ser de bendición para los que nos escuchan por medio de la televisión, por medio de la radio y por medio de otras plataformas. Ayúdenos, Padre, y también bendiga aquí al equipo, que haga posible usted, Señor, que todo esto, que es para honra y gloria suya, salga como usted lo es, de orden y de perfección. Ayúdenos pues, Padre, y quédese en nuestro corazón, por pedírselo y agradecérselo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la lección para esta semana es una pregunta: ¿quién acepta a Jesús? Y es que no acepta a Jesús el que dice que lo ha aceptado, necesariamente. Muchas personas dicen: el día que yo acepté al Señor. Y cuando se empieza a ver la vida de esa persona, pues no se mira como que realmente lo haya aceptado. Es que, hermanos, aceptar a Jesús tiene sus implicaciones. De manera que esta semana vamos a ver quién es verdaderamente el que acepta a Cristo. ¿En qué se nota cuando una persona acepta a Cristo? Y por eso es que les digo que no necesariamente el que dice que lo ha aceptado realmente lo ha hecho. Es más, los predicadores les dicen: acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Pero pues no saben lo que están diciendo. Y algunos creen que con levantar la mano pues ya lo aceptaron. Vamos a mirar esta semana lo que implica aceptar a Cristo, qué está involucrado en eso, y entonces vamos a ver realmente quién es el que acepta a Jesús. Por eso la pregunta es: ¿quién acepta a Jesús? A partir de este título, ¿qué dice el versículo de memoria, hermano Tony? En Juan, vamos a Juan 13:20, dice así: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién recibe a Jesús? ¿Quién lo acepta? Bueno, ya el pastor ya nos explicó la introducción, porque va a haber mucho más, pero yo quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Juan 6:44. Juan 6:44, y miren lo que dice la palabra del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. No podemos aceptar a Jesús, no podemos venir a Él, si no es porque el Padre nos trae por medio de su Santo Espíritu. Amén. Él nos trae a Jesús. Y cuando sabemos de lo que Él hizo por nosotros, lo recibimos en nuestro corazón, pero no nada más de palabra, sino por sus frutos. Los conocerás. Tiene que haber una transformación en la vida, tiene que haber un cambio en la vida. Y todo aquel que ha aceptado al Señor de verdad puede testificar que ha habido un cambio de lo que era antes a lo que ahora es. No es ir a la iglesia y ocupar los sábados una banca, un asiento allí, en la banca, en la silla, y salir y ser igual al mundo, comer, vestir, hablar. No, el aceptar a Jesús es ir santificándose, es ir cambiando a diario. Y qué hermoso que vamos a entender, vamos a estudiar durante esta semana acerca de qué es aceptar o quién acepta a Jesús. Mis hermanos y hermanas, el aceptar a Cristo, según el versículo de memoria, comienza con recibirlo. Ahí comienza el aceptar a Cristo,
con recibirlo. Pero el que lo recibe, hermanos, tiene que entender de que el Señor usa un instrumento humano para que sea su embajador, el que lo representa. Prácticamente, cuando el Señor dice que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, lo que está diciendo es que ese que Él envía es un embajador de Él. Va a representarlo a Él. Va a hablar de Él. Y por lo tanto, el que oye a ese embajador, el que escucha el mensaje que ese embajador lleva, entonces recibe a Jesucristo. Amén. En la vida práctica, así nosotros vemos que ocurre a nivel diplomático. Ustedes pueden ver que los gobiernos, los presidentes de un país no pueden estar en todos los países del mundo al mismo tiempo, pero a través de sus embajadores, ellos allí son su voz, allí está su política representada, y ese embajador, por lo tanto, tiene que presentarse ante el gobierno de aquel país en representación de su gobierno. Así nosotros en la tierra, los que vamos cumpliendo con la misión del Señor de predicar este mensaje, pues hacemos esa labor de embajador. Y cuando vamos por ahí tocando la puerta de alguien, cuando vamos por ahí abordando a una persona para hablarle de Jesús, lo hacemos en calidad de embajadores. Y aquel que, por la gracia de Dios, nos atiende, nos abre la puerta. Oh, hermano, ha comenzado con el primer paso en la aceptación de Jesús. Ha comenzado con el primer paso al recibirnos. Y si conforme le hablamos va respondiendo a la palabra que le hablamos del Señor, oh, mis hermanos, ese recibimiento todavía se va haciendo más palpable. Y así comienza la aceptación de Cristo, con recibir a los embajadores que Él les manda para hablarles. En ese sentido, Radio Advenimiento y Advenimiento TV hace esa labor de embajadores del Señor. Cuando tú has permitido que en tu casa, allí en tu televisor, Advenimiento TV se haya constituido en tu canal favorito, mira, tú en cierta manera allí has recibido a un embajador que te está hablando diariamente. Y cuando tú esas palabras que oyes a través de los mensajes que se presentan en Advenimiento TV o en Radio Advenimiento, cuando tú esas palabras tú les vas dando cabida en tu corazón, ahí, mi hermano, la aceptación que estás haciendo de Jesús se va ampliando y se va ampliando. Así que todo comienza con un recibimiento. Pero, hermano Carmelo, según la nota del don profético, una vez que una persona ha recibido al Señor, ¿qué debe ocurrir conforme lo va entendiendo, lo va recibiendo? ¿Qué nos dice el don de profecía? Bueno, aquí la mensajera del Señor dice en el libro Mi Vida Hoy, en página 80, dice que los que reciben a Cristo se quebrantan y se dejan subyugar por la manifestación de su amor y humillación, y por el hecho de que sufrió y murió por ellos. Hermanos, cuando la verdad se posesiona de un corazón o de tu corazón, tiene que haber una reforma, tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en tus palabras, tiene que haber un cambio en tus pensamientos, en tu manera de ser, en tu manera de ver a los demás. Me recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Yo recién bautizado, tenía unos 2 meses, y ustedes saben que llega el primer amor, y a todo mundo quiere uno hablarles, y en esa ocasión le estaba yo hablando a mi cuñado. Le dije, mira, qué bonito es, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, qué bonito es ver, ¿verdad?, cómo en la iglesia, ¿verdad?, se lleva a cabo algo que uno, pues yo en lo personal yo no había visto, ¿verdad? Realmente para mí me impactó mucho el ver en la iglesia a hermanos que se preocupan por otros, ¿verdad?, y ver todo eso. ¿Y qué creen que me dijo mi cuñado? No, dijo, Carmelo, es que
Tú porque lo necesitabas, tú porque andabas mal, por eso, ¿verdad? Por eso estás sintiendo eso. Pero pues yo no, yo soy hogareño, yo estoy siempre con mi familia, yo no le hago mal a nadie. Así es que yo estoy bien así. Pero qué equivocados estamos muchos de nosotros al pensar así, hermanos. Realmente, ¿verdad? Aquí podemos ver que el aceptar a Jesús, como estaba diciendo aquí el siervo, ¿verdad?, implica un compromiso, implica un cambio en la vida de uno para que se pueda ver la manifestación y el poder de Dios. En otra ocasión, un muchacho, ¿verdad?, cuando estaba yo trabajando en un taller, este muchacho pues andaba mal y ya sabía que yo iba a alguna iglesia. Entonces él me dice, oiga maestro, ¿sabe que este fin de semana yo fui, me invitaron a una iglesia y ya acepté a Jesús como mi Salvador? Ya, le dije, ¿y te dijeron lo que implica el seguir a Jesús o el aceptarlo? No, dice, no, a mí no me dijeron nada y pues él siguió igual, ¿verdad? Y eso, hermanos, es triste ver una persona que se dice aceptar a Jesús y vivir la vida igual, la vida antigua. Es triste ver eso. Así es que, como dije antes, ¿verdad? Tiene que, al aceptar a Jesús, nosotros nos comprometemos porque el Señor, ¿verdad?, es el que da el poder para que tu vida cambie, para que todo tu ser pueda cambiar, para que tu matrimonio pueda ser diferente también. Interesante cómo el recibimiento de Jesús, en la medida como uno lo reciba, va a traer ese quebrantamiento, va a traer esa subyugación de parte de nosotros hacia Jesús. Quebrantamiento y subyugación es lo que dice ahí que ocurre en los que reciben a Cristo. Ah, mis hermanos, ¿ya ocurrió eso? Ya nosotros hemos llegado a ese punto de quebrantamiento y de subyugamiento, es decir, de sometimiento al Señor. Eso es algo elemental cuando decimos que hemos aceptado a Cristo. Yo creo que aquí está, hermanos, ya involucrado el carácter, es decir, que debe haber una transformación. Amén. Cuando tú dices que has recibido a Jesús, que lo has aceptado, y yo no quiero aquí, pues, como ponerte duda de si lo has aceptado o no, lo que quiero es inquietarte para que le permitas más al Espíritu Santo a que haga todavía la obra que se requiere de quebrantamiento y subyugación, que no es otra cosa que ese sometimiento y esa humildad. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo bíblico de personas que recibieron al Salvador y qué impacto fue lo que ocasionó en sus vidas. Hermano Tony, descríbame por favor la actitud de aquellas personas que cuando Jesús obró aquellos tremendos milagros, ¿cómo ellos reaccionaron? Sí, antes de leer la cita de Marcos 7:37 y 5:42, que es lo que nos está hablando de lo que usted acaba de mencionar, quiero agregar un poquito a esto, y es que dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare. Uh-huh. Esto, si lo meditamos, está diciendo que el que recibe a un siervo de Dios, porque es al que el Señor envía. Si tú has recibido al Señor en tu corazón, especialmente si eres pastor, si eres anciano, si das estudios bíblicos, ¿verdad? Eres un verdadero siervo de Dios, tienes todo el apoyo del Señor. Amén. Y aquí dice, al que yo enviare. El Señor te está enviando, hermano. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos cuando nos presentamos ante el pueblo de Dios o vamos a dar un estudio a personas que todavía no conocen del Señor. Debemos de manifestar el carácter, el amor de Cristo, porque es lo que dice, al que yo enviare. Y miren cómo lo pone el espíritu de la profecía. Está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, capítulo 80, página 173, dice así: a sus fieles siervos de hoy, como a sus primeros discípulos, se aplican las palabras de Cristo. O sea que así como mandó a sus discípulos, también
se aplica a ti y a mí, hoy en día. El que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Ningún acto de bondad hecho en su nombre dejará de ser reconocido y recompensado. Cuando tú das, hermano, aún un vaso de agua a un siervo de Dios, no quedas sin recompensa. Si tú apoyas para que la obra se lleve a cabo, no quedas sin recompensa. ¿Ves? Luego dice así: ningún acto de bondad hecho en su nombre dejará de ser reconocido y recompensado. Y en el mismo tierno reconocimiento, Cristo incluye aún a los más débiles y humildes de la familia de Dios. Aquí, que yo soy muy humilde, que soy muy pobre, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque es lo más valioso. Este pensamiento no podía dejarlo pasar, hermano, porque a mí me llegó. Y ahora, contestando la pregunta, oyendo a la pregunta, ¿ves? De la actitud del pueblo, de las personas, cómo recibieron a Cristo Jesús. Vamos a Marcos 7, 37. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Dice así: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No, 7:37, hermano. Oh, estoy en el 8, perdón, sí. Sí. Estoy en el 8, 7:37, perdón, dice así: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. O sea que lo que Dios hacía, lo que Cristo Jesús hacía, dice que lo hacía bien hecho. Y en el capítulo 5, el versículo 42, capítulo 5, versículo 42, dice así: y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Primero nos está mencionando cómo la gente se maravillaban de los milagros que el Señor hacía, de todo lo que Él hacía, pero también dice que se espantaron de gran espanto. ¿Cómo recibieron la gente al Señor Jesús? Se maravillaban de la manera en que Él les estaba enseñando, se maravillaban de los milagros que Él hacía, se maravillaban de la forma diferente como Él trataba a las gentes, a diferencia de los líderes judíos. Él estaba manifestando un amor verdadero, y la palabra que Él les daba les llegaba al corazón, era alimento para su espíritu. Qué hermoso saber que el pueblo que escuchaba la palabra lo recibía al Señor. Y qué hermoso se siente cuando tú recibes al Señor de verdad, como dice el Salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando tenemos esa hambre, esa sed del Señor, y llega a nosotros y le recibimos, vas a ser muy feliz, hermano. Me llama la atención estos dos versículos que hemos leído, por los dos tipos de personas que aquí son mencionados. En el primero, son paganos, pues dice que esto ocurrió en la región de Tiro y Sidón. Es allí, hermanos, donde dice que la gente en gran manera se maravillaba y decían: bien lo ha hecho todo. Mire qué tremendo. Los paganos reconocían que la forma de obrar del Señor era tan bien, era tan pero buena, que lo reconocían. Dice que en gran manera se maravillaban y decían: bien lo ha hecho todo. Hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Paganos están recibiendo la palabra, están recibiendo de buena gana la obra del Señor. Y el otro que leíamos, pues aquí fue, hermanos, en la casa de Jairo. Aquí son judíos, aquí son israelitas,
Y aquí dice que luego que la niña se ha levantado y que ha comenzado a caminar, entonces dice todos se han espantado grandemente. Pero esta expresión, espantarse, hermanos, es una manera de decir que se llenaron de un temor reverente. Este espantamiento no es, hermanos, en el sentido de negativo, sino que en el sentido de se asombraron, quedaron admirados, tuvieron una gran reverencia ante lo que el Señor había hecho. Y así miramos que judíos y gentiles, cuando quisieron, recibieron bien lo que el Señor hacía. Esta manera de cómo estas personas queda registrado, de la manera como recibieron a Jesús, esta es la manera, hermanos, que nosotros también debemos tener. Es, hermanos, menester que nosotros recibamos de buena gana la obra del Señor en nuestra vida, en la vida de otros, la manera como Él hace las grandes maravillas. Es menester que nosotros, hermanos, las recibamos de esta misma manera. Hermano Carmelo, como el don profético nos dice que por qué, digamos, esta gente lo hacía. ¿Qué nos dice ahí? Bueno, aquí en el libro La Educación, página 81, dice que nunca antes habló otro que tuviera tal poder para despertar el pensamiento, encender la aspiración y suscitar cada aptitud del cuerpo, la mente y el alma. Pero me llamó la atención también, como usted, este versículo de Marcos 5:42. Dice aquí un poquito diferente a lo que leyó el hermano Tony. Dice que al instante la muchacha se levantó y anduvo, porque tenía 12 años y estaban atónitos y muy asombrados. ¿Verdad? O sea, lo mismo que en el otro versículo se quedaron maravillados, ¿verdad? La manera como Dios actuó, como Jesús actuó. Pero aquí tengo yo un párrafo de aquí mismo, también de este mismo libro, ¿verdad? De la educación, donde dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y esto se habría aplicado a Cristo aun cuando hubiera enseñado únicamente en cuanto a lo físico y lo intelectual. En otras palabras, ¿verdad? Si Cristo hubiera usado todo eso en materias o en otras cosas, otros ramos, también se hubieran maravillado, porque el que creó todo este mundo, pues también creó la ciencia. Entonces, ¿verdad? Ahí se hubieran maravillado, pero no lo hizo por tocante a esos ramos, sino simple y sencillamente el Señor Jesús hizo lo indispensable, como fue estos casos de curación, ¿verdad? De sanidad. Y podemos verlo también realmente en la cuestión de que Él lo que trata de enseñarnos aquí, esto es de un carácter, porque al aceptar a Jesús tu carácter automáticamente cambia, hermano, automáticamente. Entonces esa es la misión de cada uno de nosotros, que podamos llevar a otras personas un carácter como el de Jesús, porque ese carácter de Él era el que les impresionaba, ¿verdad? Aún, como dijo aquí el siervo, ¿verdad? Aún a los paganos les impresionaba la manera de ser de Jesús. Amén. Sí, y también dice que lo que Él les hizo, ¿ves? Los milagros y la manera que enseñaba penetró en el corazón de ellos, de tal manera que aun cuando Cristo Jesús murió y ascendió, se fue, todo lo que Él hizo permanecía en el corazón de estas personas y eran testimonio. Y mire, esto lo pueden leer ustedes, en Deseado de todas las gentes, el capítulo 35, página 307, dice: aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder. El Señor se fue, pero a los que había sanado quedaron como testigos de su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductos de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Los hombres se maravillaban al escuchar las noticias prodigiosas.
se abrió una puerta a la entrada del Evangelio en toda la región. Sí, eso es lo que vas a hacer tú cuando recibes al Señor. No vas a poder quedarte callado, eres un testimonio vivo, eres un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos sus discípulos, seamos sus mensajeros, hermano. Eso es lo que Dios espera para que la obra se lleve a cabo, porque Él nos ha escogido a nosotros. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos visto dos ejemplos de cómo pues recibieron, ¿verdad?, la obra del Señor, tanto judíos, en este caso, los 3 discípulos que entraron a la casa de Jairo, el Jairo mismo, un líder, un rabino ahí en el pueblo de Israel. Hemos visto estos dos casos, pero, hermano Carmelo, el pueblo común, ¿cómo respondió al ministerio de Cristo? Bueno, para eso vamos a la palabra del Señor que dice en Marcos 12:37. Más que todo, pongámosle atención a la última parte. Marcos 12:37 nos dice de esta manera: y si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y el pueblo común le oía de buena gana. Amén. Ese nomás, hermanos. ¿Por qué le oían de buena gana? En otras palabras, porque comprendían las palabras que Cristo les enseñaba, porque conocían, ¿verdad?, de lo que Él les hablaba en una manera tan sencilla, de lo que ellos podían ver alrededor de ellos. Y eso, hermanos, pues no tiene que ser uno tan intelectual, tan elocuente, sino simple y sencillamente las cosas comunes son las que se aprovechan y se quedan más en la mente. Así es que, hermanos, hay un testimonio de un pastor, ¿verdad?, que se recibió él, y él, ¿verdad?, empezó su ministerio. Y él, ¿verdad?, se dice que usaba muchos de las predicaciones o sermones de diferentes evangelistas. Entonces él se dio cuenta en una ocasión de que él hablaba mucho de Jesús, pero pues no tenía tiempo para Jesús, y al no tener tiempo para Jesús, mucho menos conocía a Jesús. Y él se dio cuenta en ese momento, ¿verdad?, que necesitaba tener espacio para Jesús, para poder él ser de bendición para los demás. Así es que ahí podemos nosotros ser elocuentes para muchas cosas, ¿verdad?, y poder hablar de una manera que la gente pueda entenderlo, pero si no tenemos una relación con el Señor Jesús, pues ¿de qué nos sirve, hermanos? Somos como, dice Pablo, címbalos que retiñen, ¿verdad? Y realmente nosotros necesitamos, cuando aceptamos a Jesús, empezarlo a conocer, saber, ¿verdad?, tener esa relación con Él. Dice que el pueblo le escuchaba, le recibió y le escuchaba de buena gana. Uh-huh. Ahora, la pregunta ella también dice, ¿por qué? Uh-huh. Esa es la pregunta, ¿por qué? Y miren lo que dice aquí en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 26, la página 218, dice: todos los que oían al Salvador se maravillaban de su doctrina, porque sus palabras eran con potestad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Uh-huh. Por eso le escuchaban, porque les hablaba la palabra con mucha claridad, sencillez, ¿verdad? Y no como lo hacían los escribas. Ahora, ¿cómo lo hacían los escribas? Los escribas lo hacían de esta manera. Dice, la enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria, ahora sí como una grabación, repetía nada más. Para ellos, la palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. Por eso la gente cuando hablaba el Señor Jesús, era un manjar fresco, lo oían, y lo que les hablaba, lo absorbían. Era diferente a lo de los escribas, por eso le recibían y le oían. Interesante, y aquí nosotros vemos el contexto, ¿verdad?, de estas palabras, cuando dice que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El contexto es el argumento que Cristo ha presentado para destacar la deidad del Mesías. El hecho de que David le diga Señor. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Dice Jesús, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Le dice. Entonces, el punto aquí era que él estaba destacando la deidad de él. Y los que oían entonces de buena gana le escuchaban. Así que nosotros miramos que el pueblo común también, cuando oyó hablar a Cristo, en ese recibir, también, hermanos, recibían de buena gana su palabra. Yo quisiera aquí entonces hacer una aplicación. ¿Y tú cómo recibes la palabra del Señor? ¿Tú la recibes de buena gana? Mira, yo quisiera hacerte un llamado para que cuando te aproximes a la palabra, tu actitud, hermano, que cuente mucho para que tú seas edificado. Y la actitud debe ser de buena gana. Mira, no tomes la palabra porque tienes que. Es decir, como una rutina que, pues si ya no lo haces, como que ya rompiste el compromiso. No, hermano. Toma la palabra con la actitud de querer verdaderamente comer de ella. Y aquí voy a hacer un llamado. Cuando vas al templo, ¿cuál es tu actitud? ¿Es para escuchar de buena gana su palabra? ¿O eres de los que están mirando el reloj constantemente? ¿De que ya quieres que eso acabe? Oh, hermano, esa actitud demuestra que no es de buena gana que estás allí para escuchar su palabra. Has llegado con una actitud de, yo quiero poquitas palabras y ya me quiero retirar. Miren, hermanos, es importante cuando aceptamos a Jesús la actitud con la cual escuchamos sus palabras. Ojalá que de buena gana nos aproximemos de ahora en adelante cuando vamos a la congregación a escuchar la palabra de Dios. Ojalá, mis hermanos, que nosotros tengamos de verdad deseos de querer oírla. Es más, mira, cuando uno tiene esa actitud, hasta desea que más servicios hayan en la semana, no solamente el sábado, porque uno tiene esa actitud de querer escuchar de buena gana su palabra, que uno dice, ¿cuándo va a haber otro servicio? Está esperando, hermanos, que hayan más servicios de adoración, de estudio de la Biblia. Yo entonces les exhorto a que evalúen la actitud con la cual ustedes se acercan a escuchar la palabra del Señor. Porque si tú dices que has aceptado a Cristo, por ahí, hermano, debe también mostrarse que lo has aceptado, la disposición, la buena gana que tienes para escucharle. Bueno, vamos a mirar en el don profético aquí en la lección, hermano Tony, cómo es que el Señor también, no solamente cuando predicó, le escucharon de buena gana, sino que desde muy temprana edad, dice él, sí, tuvo una actitud para con la gente, que la gente también estaba lista para oírle. Sí, en el Ministerio de Curación, la página 269, nos da un ejemplo de la vida del Señor y que debemos de tomarlo, especialmente madres de familia, para guiar a sus hijos. Dice, nunca antes dice, desde tierna edad Jesús servía directamente a los demás. Desde niño había aprendido a servir a los demás. No era un niño grosero, no era un niño respondón. Y luego dice, de modo que cuando inició su ministerio público, muchos le oyeron gozosos. Y luego en la educación cristiana, está en inglés la página 126, dice, la forma de enseñar de Jesús era bella y atractiva. Y siempre se caracterizó por la simplicidad. Desplegaba los misterios del reino de los cielos mediante el uso de figuras y símbolos con los que sus oyentes estaban familiarizados. Y la gente común lo escuchaba con gusto, porque podían comprender sus palabras. La manera de el Señor Jesús era sencilla, les hablaba en el idioma que ellos podían entender, en el idioma común del pueblo cuando estaba con el pueblo.
y les ponía ejemplos que ellos podían entender. Pero dice que les escuchaban con gusto. Y aquí voy a hacer algo que no lo tomen a crítica, y si acaso a crítica, hermanos, que sea constructiva, no destructiva. ¿Cuántas veces estamos dando un estudio, o a lo mejor estamos predicando desde el púlpito, y lo hacemos sin ganas, lo hacemos de una manera que los que están escuchando se están durmiendo, porque ni nosotros lo sentimos, ni nosotros lo sentimos. No, aquí dice que ellos con gusto le escuchaban. ¿Por qué? Miren, en Job 34:3, los quiero llevar a la palabra de Dios. Job 34:3 dice, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta de los alimentos. ¿Cuál es el alimento que a ti te agrada? Pues ese alimento que a ti te agrada y tu paladar lo disfruta. Si tú también estás en contacto, en comunión con Cristo, vas a, ahora sí que, a gozarte con la palabra cuando te la dan, cuando la escuchas. Y en Salmo 119:103, miren lo que dice, Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es lo que decía hace un momentito el pastor. ¿Cómo vamos a la iglesia? Vamos con ese deseo de recibir la palabra del Señor, de alimentarnos, o vas queriendo que se termine lo más pronto y salir de la iglesia para hacer tu voluntad. Es menester que recibamos al Señor con gusto, que forme parte de nuestra vida, porque desgraciadamente estamos cumpliendo con la profecía de Zacarías de Isaías capítulo 4. Y acontecerá en aquel tiempo que 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán, nosotras comeremos nuestro pan y vestiremos nuestras ropas, solamente sea tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Nomás nos decimos cristianos de nombre, hermano. Es tiempo de meditar. Bueno, hermano Carmelo, si quiere usted también agregar algo para terminar. Bueno, como dice aquí, ¿verdad? Lo que estuvo leyendo el hermano Tony. ¿Por qué Jesús hablaba de esa manera? Que todos de buena gana lo escuchaban, de buena gana, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay 2 medios por los cuales él hablaba de esa manera. Uno era por el medio de la comunión con su Padre, pero el otro, que es muy importante, hermanos, el otro es en el hogar. En el hogar, fíjense lo que dice ahí mismo en ese ministerio, en el ministerio de curación, pero más adelante, dice la importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús. El que vino del cielo para ser nuestro ejemplo y maestro, pasó 30 años formando parte de una familia en Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de esos 30 años. Durante ellos no hubo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbres que siguieran con ansia los pasos del Señor o que prestaran oído a sus palabras. Y no obstante, durante todos esos años, el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar, a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad. Así es que, hermanos, en el hogar también hay una responsabilidad muy grande de que un hijo o una hija, ¿verdad?, pueda desarrollar un carácter como el Señor quiere, o pueda desarrollar un carácter el que, como decía el siervo, ¿verdad?, muchos muchachos están en la iglesia y ya lo que quieren es que se acabe, ¿verdad?, el servicio, pero qué hermoso cuando, ¿verdad?, vamos de corazón, y más cuando el siervo que tiene la palabra del Señor lo da también así como lo daba Jesús, que la gente, ¿verdad?, le gustaba cómo daba su disertación. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, a que en nuestros hogares podamos ser hogares felices, hogares en los cuales el Señor nos enseñe, ¿verdad?, a poder tener familias victoriosas. Así entonces llegamos al final de la lección. Quisiera ahora hacerles la invitación a que recibamos a Cristo de la manera apropiada, pues así, imitando, ¿verdad?, en este caso a estas personas que de buena gana le escucharon, que con reverencia también reaccionaron ante la palabra. Y hermanos, que de esta manera nosotros nos edifiquemos. Si hemos de aceptar a Cristo,
que sea así. Y esto es bueno que lo hagamos todos los días y en cuanto se nos presente la oportunidad. Cada vez, hermanos, que toque recibir a Jesús por medio de la palabra o por medio de alguien que nos predica la palabra, que de buena gana nosotros recibamos dicha palabra, porque así estamos recibiendo a Cristo. Amén. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, querido Padre, porque nos has presentado este día lo que está involucrado en esto de aceptarte. Y vemos, Señor, de que es recibiéndote a través de la palabra que nos das, tanto de la Escritura como también por parte de aquel siervo que tú has escogido para hablarnos. Señor, te rogamos que nosotros podamos tener esa actitud receptiva a tu palabra, que nosotros también tengamos, Señor, esa reverencia hacia tu palabra y que, oh Señor, de la misma manera nosotros pues la recibamos de buena gana, como hemos leído hoy en la Escritura. Señor, te rogamos que podamos de ahora en adelante tener este digamos, modo de recibirte, que no seamos tan fríos, Señor, en cuanto a los momentos que tú nos das para que nosotros te oigamos. Padre, en tus manos nos ponemos y suplicamos que verdaderamente te aceptemos, así como lo hicieron aquellos que fueron impresionados por tu mensaje. Amén. Señor, te rogamos por aquellos que algunas veces les aburre la palabra, por aquellos, Señor, que algunas veces tienen desgano, por aquellos, oh Señor, que pues no han querido recibirte en su corazón. Te pedimos por ellos, para que tu Espíritu Santo siga hablándoles, siga convenciéndoles de que esto es lo mejor para sus vidas. Así que te rogamos, Padre, que también nosotros vayamos a cumplir con la misión en calidad de embajadores, llevándote a ti, presentándote a ti, porque en la medida en que ellos vayan recibiéndonos, oh Padre, también te estarán recibiendo a ti. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos use. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.